Paz y bien, soy el hermano Jesús María Ortega, con mucho gusto. Aquí estoy con ustedes una vez más para seguir hablando de este misterio de la existencia humana. Al hablar de misterio, aclaro de nuevo, no me refiero solamente a que sea algo que no lo podemos comprender, sino que encierra en sí, además de muchas experiencias que comprendemos y vivimos, encierra diré algo, no, un mucho de misterio que lo traduciremos o lo traducimos en preguntas sobre nuestra existencia humana, preguntas que no tienen una respuesta científica o una respuesta racional, porque simplemente Dios se ha reservado esas respuestas. De hecho, Jesús en una ocasión dijo específicamente, cuando salió el tema del fin del mundo, en sus conversaciones, que era algo reservado al Padre, que nadie, dice, ni el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, lo sabía, solamente el Padre. Entonces, dentro de esta historia de la existencia humana, como la podemos llamar historia, una historia de amor que Dios ha llevado a cabo a lo largo de siglos y a lo largo de la eternidad, puesto que Él vive en la eternidad. Digo, aquí pues vamos a eso, Él ha desplegado las tantas maravillas en las cuales Él concretiza o Él nos manifiesta su amor. Y a nosotros nos toca, pues ante todo y sobre todo, dar gracias. Hoy precisamente leíamos en el Salmo de la Misa: el que me ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Una palabra muy interesante, pues, que la tendríamos que tener en cuenta para nosotros los cristianos entender realmente lo importante que es descubrir la presencia de Dios, la presencia amorosa y providente de Dios en nuestra vida, y darle gracias siempre, al comienzo del día y al final del día. Se trata del Salmo 49. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Bueno. Bien, pues vamos a seguir con esta breve introducción que les acabo de decir. Bueno, la interrumpimos para hablar de la mujer la semana pasada, un tema que no sé por qué no ha tenido tanta aceptación como los temas sobre la existencia humana. Yo pensé que este tema sobre la mujer sería un tema importante e interesante, pero hasta ahora solamente unas 550 personas lo han escuchado. Bueno, pues seguimos. Una tercera parte de este tema de la existencia humana. Les dije que lo dividíamos en tres actos. El primer acto era
nuestra vida antes de venir a este mundo, es decir, antes de entrar en nuestra existencia terrena. Y el segundo acto es toda nuestra historia aquí en la Tierra como seres humanos vivientes. Entonces ya comenzamos a hablar de ello hace 2 semanas y vamos a seguir. Seguramente que tendremos tema para varias semanas todavía. Bueno, lo último que dije sobre el ser humano era el Salmo 8, recordar lo que el Salmo 8 dice y que se recuerda en la carta a los Hebreos. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Estas palabras son eco de las que Adán y Eva escuchan al ser bendecidos por Dios por primera vez. Sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Qué importante tener en cuenta todo esto cuando se habla y se lamenta tanto sobre la ecología, sobre el cuidado de la creación, sobre los abusos, sobre la creación y sobre los seres humanos en distintas partes y de distintas formas que se cometen en el medio ambiente, en el suelo, en el subsuelo, en las aguas de ríos y de mares, y en tantos abusos, sobre todo, que se cometen contra la raza humana. La raza humana. Actualmente, cuando hablo, estamos recibiendo las noticias de esa guerra infame de Rusia invadiendo Ucrania. Y es una experiencia más y muy lamentable de cómo el ser humano abusa de su hermano. Pareciera que el ser humano se ha convertido en el más temido depredador de la naturaleza, de la creación, del cosmos, en lugar de ser cuidador, protector y cultivador. Como si ignorara que él mismo es uno de sus habitantes, que necesita de los demás seres vivientes y de los demás elementos minerales, vegetales, animales. La historia de la humanidad, que es como el espejo de la lucha por ser y por vivir de los seres humanos, se ha caracterizado por los confrontamientos violentos que comúnmente llamamos guerras. Guerras de todo tipo, pero guerras infames porque no hay guerra que se pueda justificar, ni guerras pequeñas ni guerras grandes, ni guerras mundiales que son impensables, que toda la humanidad se enfrasque en una guerra luchando país contra país. Señor, ten misericordia de nosotros. Y cuántos millones de personas muertas en guerras mundiales y luego en guerras civiles, en guerras de un país contra otro a lo largo de la historia, y
para nosotros, sobre todo que conocemos la historia del siglo XX, pues quizá el siglo más violento de toda la historia humana conocida. Partiendo de la historia que nos describen los libros bíblicos del Antiguo Testamento, vemos que los descendientes de los patriarcas, después de vivir en Egipto algunos años, fueron sometidos por el faraón a ser sus esclavos, a ser su mano de obra barata para sus fines grandiosos, como fue la construcción de las pirámides. Cuando el pueblo elegido Israel llega a la tierra prometida de Canaán, también tiene que luchar con los pueblos que la habitan para hacerse un lugar donde vivir. Y la lucha se prolongó durante muchas décadas y siglos hasta que fueron sometidos y exiliados por los persas. Pero más tarde el Imperio Romano será el que extenderá sobre ellos el yugo de la invasión hasta que Jerusalén sea destruida en el año 70, y desde entonces la dispersión del pueblo judío, israelita, ha tenido lugar por múltiples países, sobre todo de Europa. La historia de Israel es un ejemplo de lo que ha supuesto la historia humana, que hasta el día de hoy se ve marcada por las guerras entre países desde distintos frentes e incluso dentro de un mismo país. Todo esto nos da razón de esa lucha interna en el corazón del ser humano, que no logra conciliar sus aspiraciones dentro de los límites que Dios le ha marcado y que sigue cediendo ante el pensamiento seductor y por tanto falso de ser como dioses. Ya desde Caín se deja constancia de esta lucha interior cuando se pone en boca de Yahvé estas palabras dirigidas a Caín: si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Y el libro de Job es una larga reflexión sobre la presencia del mal en la vida de un hombre justo, afligido hasta lo indecible, pero él perseverará en su confianza en Dios frente a sus enemigos que lo provocan, frente a sus amigos que lo provocan a maldecir su suerte y renegar de Dios, que después de todas las pruebas cambiará su suerte y duplicará todas sus posesiones. También Jesucristo experimenta esa lucha interna, descrita en las 3 tentaciones en el desierto, cuando está a punto de dar comienzo a sus 3 años de ministerio, que aparentemente serán un fracaso. Más tarde, al caer en manos de sus enemigos y ver de cerca la cruel muerte en la cruz, también experimentará en su interior la lucha expresada en su oración en el huerto: si es posible, que pase de mí este cáliz, esta prueba, pero que se haga, Padre, tu voluntad. Y en su grito desde la cruz: Padre,
¿por qué me has abandonado? Sin embargo, a través de esas pruebas y de ese aparente fracaso, el poder y la gloria de Dios prevalecen sobre todo y se manifiestan en el triunfo de Cristo resucitado y glorificado para ser Señor nuestro. San Pablo escribía a los romanos constatando la lucha interior que experimentaba y concluía: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dice que con la razón sirve a Dios, pero con la carne sirve la ley del pecado. Y esa es nuestra lucha también. ¿Cuántas veces decimos, ay, yo quisiera, pero yo quisiera ser santo, quisiera ser santa, pero luego vemos que lo que hacemos no tiene aspecto de santidad? No nos desanimemos. Pablo y tantos santos, incluido Jesucristo, se han enfrentado a la tentación, a la prueba, y lo que les ha salvado y les ha llevado al triunfo ha sido la confianza en Dios. La existencia humana es un conjunto de situaciones complejas y a veces contradictorias. En este momento quisiera recordar lo que reflexiona el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, sobre esta realidad que se quedó escrito en unas páginas hermosas de la Constitución, Gozo y Esperanza. Dice, por ejemplo, el género humano se halla hoy en un periodo nuevo de su historia. Esto se escribe en los años 63 al 65, caracterizado por cambios profundos, acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo creador, pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento para con las realidades y los hombres con quienes convive. Tanto esto es así que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural que redunda también en la vida religiosa. Y sigue el texto del concilio: jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico, y sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria, y son muchedumbres los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Persisten en efecto todavía agudas tensiones políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas. Y ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. Se aumenta la comunicación de las ideas. Sin embargo, aún las palabras definidoras de los conceptos más fundamentales revisten sentidos
harto diversos en las distintas ideologías. Por último, se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Muchos se preguntan, entre angustias y esperanzas, sobre la evolución del mundo. El curso de la historia presente es un desafío al hombre que le obliga a responder. Y sigue el texto examinando factores en los distintos órdenes de la vida, social, psicológico, moral, religioso, los desequilibrios y aspiraciones de la humanidad, y por fin se enumeran algunos interrogantes profundos que le preocupan. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Como respuesta sintetizada a todos estos interrogantes, el Concilio proclama a Cristo en su misterio pascual, que da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario o pueda salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, el Concilio habla a todos para esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a los principales problemas de nuestra época. Todo esto lo pueden encontrar más detalladamente en los números del 4 al 10 de la Constitución Gozo y Esperanza, la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II. Entremos ahora al tema de la excelencia de la vida humana. Si nos conectamos con la vida emotiva o afectiva de la persona humana, descubrimos que encierra otro gran número de maravillas y que ella está conectada con múltiples factores del exterior personal. Mente sana en cuerpo sano. Y con múltiples factores de nuestra vida colectiva, comunitaria, en la familia, en la sociedad, con los amigos. Alguien ha dicho que somos una gota de razón en un mar de sentimientos. A tal punto se está priorizando este cúmulo de sentimientos que caracterizan la vida y actividad, las relaciones y los estados de ánimo, que el tengo ganas, me gusta, no me gusta, se me antoja, no se me antoja, etc., se están convirtiendo en una razón de nuestro ser y actuar. También estamos dándonos cuenta de que
La capacidad de asombro del ser humano se está reduciendo en muchos ambientes desarrollados de la sociedad. Ello significa que las emociones y sentimientos están saturados. Y de allí que entre muchos jóvenes se experimenta una pérdida del sentido de la vida que tiene diversas consecuencias, normalmente negativas, como la depresión, la drogadicción, el vicio del alcohol o del sexo y otras depravaciones humanas de diversos tipos que cada vez más acaban en el suicidio. Ser víctima de las emociones impide que el ser humano madure y por tanto que sea más fácilmente manipulado. Y ahí está una de las características de nuestro mundo actual, posmoderno o globalizado, como lo queramos llamar, característica que amenaza la supervivencia de la humanidad de forma más grave que las armas atómicas o nucleares. Y uno de los rasgos de esa amenaza es que el ser humano sea desprovisto del derecho a sus propios sentimientos. Es un derecho absolutamente inalienable. Tengo derecho a mis propios sentimientos, a mis emociones. Junto a los gritos genuinos y necesarios de quienes defienden la supervivencia del cosmos contra las múltiples formas de contaminación atmosférica, tenemos que alzar la voz con carácter de máxima urgencia contra las amenazas de deshumanizar al ser humano. Cierto es que en los últimos siglos el cuidado por la salud mental o emocional ha hecho grandes avances, pero quizás en el énfasis de los avances por el cuidado de esa salud emocional puede estar escondido su fallo. En relación a la salud física del cuerpo, se ha puesto más atención en las últimas décadas sobre la higiene y la prevención de enfermedades, lo que parece ser hoy también una línea de acción en este campo de lo mental, emocional y afectivo. En esa línea, para descubrir la maravilla de nuestra constitución humana, en su dimensión afectiva, emotiva o mental, necesitamos mirar ante todo el lado positivo de la misma, es decir, conocer más la riqueza humana que se encierra en el abanico existencial de nuestras emociones y sentimientos. Por ejemplo, ¿qué sabemos de los factores que contribuyen a la felicidad? Las fortalezas del ser humano, la alegría, el optimismo, la ilusión, la creatividad, el sentido del humor. Pero se nos acaba el tiempo. Así que dejaremos esta tarea para Dios mediante la próxima semana. Los invito a ponderar, a dar gracias por todas las maravillas que Dios ha puesto en nuestra condición humana y glorificar a Dios, respetando todo el cosmos y obviamente priorizando a la criatura privilegiada, los seres humanos que viven junto a nosotros, que viven una historia semejante a la nuestra, cerca o lejos de nosotros, pero todos con esta misma vocación y dignidad, creados a imagen y semejanza de Dios.
Que el Señor los bendiga. Los espero, Dios mediante, la próxima semana. Paz y bien.